Hoy vamos a aprender 50 comandos de líneas de comandos. Hoy vamos a aprender 50 comandos de Linux en menos de 4 horas. Veamos si lo logramos. Justo en la parte superior derecha verás un contador de comandos. Vamos a aprender los 50 comandos más populares de Linux. Hoy vamos a aprender muchísimo de línea de comandos y sus diferentes comandos en Linux. Hay un enlace en la descripción de un PDF con todos los comandos que vamos a ver y más de 60 comandos que tal vez no pueda tocar en este video, pero ahí abajo en la descripción los tienes, junto con su descripción de qué es lo que hacen y opciones de ejecutarlos. Así que en realidad creo que son un poco más de 50 comandos de Linux. Obviamente de diferentes grados, unos más difíciles, otros más que se pueden ocupar el día a día. Tenemos algunos que se ocupan todos los días y otros que nada más los vas a ocupar en emergencias. Emergencias que solo se utilizan una vez al año, pero voy a cubrir un montón de ellos, un montón. No están realmente en un orden particular, esencialmente hasta el final del curso, porque al principio decidí que en lugar de tirar solamente 50 comandos al azar, los primeros 50 van a ser para principiantes, para cualquiera que quiera comenzar a aprender línea de comandos. Tienes que ver este video desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque al inicio es para comandos básicos. Ya después me voy a comandos más o menos intermedios combinados con comandos avanzados, más o menos. Cosas como hacer carpetas, opciones básicas, haciendo archivos, ese tipo de cosas las vamos a hacer al inicio de este video, en los primeros comandos. Pero obviamente, como usted lo prefiera, puede saltarse los comandos que usted prefiera. Como solamente allá abajo en la descripción o incluso ya aquí arriba en la línea del video tenemos marcas de tiempo. Estas marcas de tiempo son bastante interesantes, que ahí mismo te voy a colocar el nombre del comando para que puedas ir a él y saltarte todo lo que no quieras ver. O clicar en el comando que aún no conoces o que nunca habías escuchado de él. Pero si eres principiante, en serio te recomiendo que comiences desde el principio. Aparte de comandos, también al inicio cubro algunos conceptos que son muy importantes. Como, ¿por qué aprender línea de comandos de Linux si yo soy de Windows o Mac? ¿Por qué necesitas saber comandos de Linux? ¿Necesito conocerlos? La respuesta probablemente sí. Si estás tratando de entrar en el desarrollo web, en la programación, en la codificación de ingeniería, cualquier industria tecnológica, la respuesta es sí. Entonces hablaremos de cosas como Unix, GNU Linux, True Unix, todo esto y todo esto. Y también de Shell, de Bash Shell, de Z Shell, del kernel de Linux y toda una variedad de terminología. Todo esto, por supuesto, viene en las marcas del tiempo. Si no quieres verlo, puedes saltártelo si tú lo prefieres. Después veremos algunas que otra instalación. Si estás en Mac, no hay necesidad de hacer ninguna instalación. Si estás en Linux, tampoco, mucho menos hay que hacer nada. Pero si estás en Windows, sí hay que hacer algunos pasos, cubrir algunos retos. Gracias al cielo, antes era más difícil pasar estos retos. Hoy en día solamente son unos cuantos pasos y ya tendrás algo que veremos en este video, que es Subsystem for Linux. Es un subsistema dentro de Windows para utilizar Linux dentro de Windows. Y también hablaremos de conceptos como la estructura de comandos, argumentos, opciones de entrada y salida, estructura de carpetas en Linux, redirigir la salida estándar y permisos. Al final de este video vamos a ver lo que son los permisos. Los permisos son un tema extremadamente importante dentro de Linux y es una parte honestamente muy grande, por eso es de que la pongo al final del video. Y es básicamente cómo manipular los permisos de Linux, cómo leer, escribir o modificar un archivo o diferentes archivos que dentro tenga Linux. Así que hay algunas cosas muy conceptuales que vamos a ver ahorita, que vamos a ver de terminología. Y luego empezamos con lo básico. Así que podría ser que no habías conocido la terminal en tu vida o que nunca habías tocado la línea de comandos. Así que te recomiendo que inicies desde el principio y no te saltes nada. ¿Por qué usar la línea de comandos? Así que vamos a empezar con una rápida discusión sobre por qué esto es importante, por qué debes aprender comandos. Puede parecer que estás haciendo cosas directamente en una película de hackers de los 80, la pantalla negra y comandos raros en letras blancas. Pero estamos muy avanzados, las cosas han mejorado, ¿por qué aún tengo que usar línea de comandos? Las razones, incluyendo el hecho de que puedes hacer mucho más desde la terminal usando como comandos que vamos a aprender y tendrás más control, mayor acceso, puedes hacer cosas que no puedes hacer de otra manera. Simplemente no hay una manera gráfica. Esta manera gráfica haría que fuera lento, o incluso hay cosas que definitivamente no puedes hacer, como por ejemplo conectarte a un servidor, gestionar diferentes procesos, hacer bases de datos. Todo tipo de esas cosas solamente se pueden hacer con línea de comandos. No hay otra opción. Cosas como alterar los permisos que usted necesita. Por ejemplo, para hacer cosas más rápido podríamos utilizar línea de comandos, como porque podemos hacer 10.000 archivos en una sola línea. En cambio, hacerlo de una manera gráfica
no puedo hacer 10.000 archivos. Bueno, puedo, pero me tardaría años o mucho tiempo. Y en cambio, con solamente una línea de texto en la línea de comandos, se hacen así. Ahora, este solo es un ejemplo, pero en general, la línea de comandos te ahorra mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si apenas estás iniciando, esto no es tan rápido. ¿Por qué? Porque al no saber exactamente qué hace cada comando, no se va a ver la diferencia de tu rapidez. De hecho, incluso podría ser más lento que la versión gráfica. Pero con el tiempo, con que vayas practicando, practicando y practicando, podrás ser muy rápido en la línea de comandos. Ahora, si aprendes línea de comandos, no solamente puedes usar la línea de comandos en cualquier lugar. Si tu computadora la cambias a una Mac y no eras Mac, puedes utilizar la línea de comandos y sabrás familiarizarte muy bien con esta línea porque ya sabes línea de comandos, ya sabes Unix, ya sabes los comandos necesarios que también tiene Mac. En Windows sí es un poco diferente porque Windows es como una versión diferente. No tiene base Linux, pero lo veremos más, base Unix, pero lo veremos más a profundidad más adelante. Pero aprender estos comandos son base para cualquier carrera de ingeniero, de software o desarrollador. Lo que me lleva al siguiente punto, que es un requisito, literalmente es un requisito en algunos trabajos, que es desarrollo web, científico de datos o un ingeniero de operaciones de desarrollo. Toda esta línea de comandos es un requisito. Cualquier tipo de carrera relacionado con la codificación va a ser un requisito, punto. ¿Por qué? Porque hay herramientas que solamente están en la línea de comandos y no hay en otro lugar, y tendrás que saber cómo utilizarlas y cómo usarlas a tu favor para hacer el proceso aún más rápido. Para mucha gente esta es la única importante razón, que es básicamente para conseguir un empleo y que es solamente parte de las habilidades esperadas. Es decir, que si yo quiero conseguir un empleo de desarrollador o de codificación, aprenden comandos porque es un requisito en su trabajo, nada más. Incluso empleos muy bien pagados siempre van a pedirte saber línea de comandos. Tal vez incluso algunos muy básicos o incluso muy avanzados, como por ejemplo DevOps, que son servicios en la nube. Ni siquiera hay una interfaz gráfica, solamente te dan una línea de comandos para conectarte a los servidores, matar procesos, cambiar los servidores. Todo ese proceso no se puede hacer sin línea de comandos. Básicamente tu trabajo y toda tu vida va a estar en línea de comandos si eres DevOps. DevOps es un ingeniero de operaciones de desarrollo, básicamente. Tiene que ver con todo el fierro, todo el hierro. Ahora tenemos shells y bash. Tenemos una última pieza de terminología e historia. Todas esas cosas que tenemos que saber antes de empezar el camino a la terminal. Tenemos que hablar del término shell. Así que puede que hayas oído antes este término. Si estás en Windows, probablemente hayas escuchado de PowerShell. O puede que hayas oído simplemente Bash o ZShell. O tal vez nunca hayas oído ninguno de estos términos. ¿Qué es? Es una pieza de software muy importante que va a exponer el propio sistema operativo hacia ti como usuario o a otros programadores. Pero básicamente es como tomar nuestros comandos y entregarlos al sistema operativo, directamente al sistema operativo, para que los ejecute. Y el término shell viene del hecho de que es una capa externa al sistema operativo, como una concha alrededor de una ostra. Así que hay otro término, terminal. Hace tiempo, una terminal solía ser una pieza de hardware que tenía una pantalla negra y un teclado, y era un dispositivo físico, no era una computadora, no era una aplicación. Hoy en día es una pieza de software, pero antes se introducían los mismos comandos desde terminal, desde ese lugar físico. No era una aplicación, hoy en día ya es una aplicación, una pieza de software dentro de tu sistema. Y hay muchas aplicaciones de terminal diferentes en el lugar que puedes escribir tus propios comandos. Cuando presionamos Enter, hay alguna shell que estamos usando en esta ventana de terminal, o por defecto en Ubuntu y la mayoría de distribuciones Linux, ese shell se llama Bash. Es decir, siempre va a haber una shell dentro. Pero digamos que el contorno, digamos que el espacio en el que estás es una terminal o una bash. Ese sería el ejemplo de las Mac. Las Mac tienen una bash. Hoy en día la shell se llama ZShell o ZSH. Otro shell muy popular es Fish. Hay muchos otros shells por ahí. Y de nuevo, su trabajo es tomar comandos del usuario, de nuestros programadores, y mandárselos directamente al sistema operativo. Básicamente en Mac, Bash es la shell por defecto, es como la ventana por defecto. Pero si estás en Mac, hablaré de la instalación y verás que afortunadamente ZShell es muy similar y los comandos seguirán funcionando de manera normal dentro de tu máquina. No es un gran problema en absoluto, no es un gran problema en sí. Solamente quería aclarar el Bash Shell, el ZShell y el PowerShell. PowerShell, recuerda, solamente es para Windows solamente. Como ya mencioné, el Bash en el Shell es el más popular en todos los sistemas Linux. Linux quiere decir que van a ser basados en Unix. Básicamente el pingüinito, este pingüinito. Para los usuarios Linux, configuración para usuarios Linux. A continuación vamos a hablar de la configuración e instalación de cosas si es necesario para que puedas ejecutar comandos dentro de Linux.
Si tienes cualquier distribución de Linux, como puede ser Ubuntu o Fedora o Parrot o Kali Linux, ya básicamente todos los Linux tienen una terminal ya hecha, ya preparada para ti. Simplemente tienes que ir al buscador de tus aplicaciones y buscar terminal y la ejecutas, y es así de simple. Todo lo que necesitas está ahí en esa parte de terminal y ya. Para configuración para los usuarios Mac, voy a ejecutar mis comandos aquí. Probablemente cambie el color. Y aquí es donde voy a escribir mis comandos, por lo que si usted está en Mac, no necesitará ir a instalar Ubuntu. En Mac no necesitas instalar nada, al igual que en Linux. Ni una máquina virtual, que en realidad es como lo estoy ejecutando, que en realidad es como se está ejecutando. Pero también se puede utilizar una máquina virtual, no me malentiendas. Pero si ya tienes una terminal, no te metas en líos, porque a veces una máquina virtual puede tener ciertos problemas en cuanto al rendimiento de tu máquina. ¿Qué es una máquina virtual? Básicamente es una máquina dentro de la máquina, así de simple. Pero el problema es de que cuando tú tienes una máquina virtual y tienes varias máquinas virtuales en una sola computadora, si la computadora no tiene suficientes recursos, puede que esté fallando, que sea muy lenta, muchos problemas de rendimiento. Si estás utilizando Mac, recuerda que es la familia de sistemas operativos tipo Unix. Todos los comandos que te voy a mostrar en este curso funcionarán completamente para Mac y para cualquier tipo de Mac, no importa si tienes el M1 último o tienes, no sé cuál es el más viejo, pero pongamos la más vieja, la Mac más vieja. Todo lo que necesitas es buscar en el buscador de aplicaciones terminal, pero recuerda que en Mac siempre cualquier comando funciona completamente igual y un montón de cosas más. Ahora, a todos los usuarios de Windows es su turno. Hablaremos de la instalación y de los pasos a seguir para ejecutar Linux dentro de Windows. Recordemos de que Windows aquí es el problema. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos accesos a comandos como Linux o Mac. Es decir, que Windows es de otra familia que no sea Unix y por lo tanto no puede ejecutar los mismos comandos que tú vas a ejecutar en Linux o en Mac. ¿Por qué? Porque ya te lo expliqué, no es parte de la familia Unix ni tampoco similares a Unix. Es completamente otro sistema operativo. Por lo tanto, cualquier comando que yo te enseñe en este curso no vas a aprenderlo, no vas a poder ejecutarlo directamente en la PowerShell de Windows. ¿Por qué? Porque básicamente tiene otro sistema y no lo va a entender el sistema operativo. O tal vez funcione, pero de manera diferente, o funcione parcialmente. Ahora, Windows tiene su propio conjunto de comandos y podrías vivir de este conjunto, pero solamente en este mundo exclusivamente. Y como ya te expliqué, no es lo que queremos. ¿Por qué? Porque si tienes que cambiar entre una Mac, un Windows o un Linux, más bien, si tienes que cambiar entre un Linux o un Mac, tienes que saber moverte por la línea de comandos en ambos sistemas operativos. Pero si solamente aprendes de Windows, entonces solamente te vas a poder mover por Windows y cuando te cambien a Linux no vas a saber qué hacer. Así que como estás aquí, tenemos que buscar alguna forma de ejecutar los mismos comandos de Linux dentro de Windows. Tenemos dos opciones. La primera opción es instalar una máquina virtual, que eso es un dolor de cabeza. En serio, no lo hagas. O si lo vas a hacer solamente por aprendizaje, no lo vayas a hacer por gusto, créeme. Ya te lo expliqué, es una máquina dentro de una máquina, pero tienen problemas de rendimiento y problemas de configuración. Si tu máquina tiene bajos recursos, ni lo intentes. Otra forma también es usar una USB. Dentro de esta USB podemos cargar nuestro sistema operativo descargándolo en su página oficial. Eso se le llama dual sistema operativo. La conectas a tu computadora y dentro de tu BIOS, es decir, tu BIOS, donde está colgado todo tu sistema operativo, tu procesador, tu tarjeta de video, para acceder a ella, recuerda, tienes que consultar la página oficial de tu proveedor, de tu marca de computadora para saber cómo acceder a la BIOS y configurar de que el arranque funcione desde la USB. Y técnicamente ahí lo podríamos instalar en una partición del disco. Esa es otra opción. De hecho son tres, pero esa opción la vamos a descartar. Porque es difícil grabar, la verdad. Porque el BIOS, pues es BIOS, no se está ejecutando el sistema operativo. Por lo tanto, no puedo ejecutar un programa que grabe la pantalla. Aunque podría ser con una grabadora de video desde la pantalla. Podría ser. La tercera opción que vamos a utilizar en este curso es el Windows Subsystem por Linux, que básicamente nos permite ejecutar Linux dentro de Windows, ambiente directamente en las ventanas y dentro de las ventanas. Es decir, que va a ser solamente una ventana más dentro de Windows. Así que no vamos a tener escritorio aparte. Es decir, no vamos a tener el mismo escritorio que tendríamos en un Linux 100%. Simplemente vamos a tener una terminal y nada más, una terminal Linux, que es bastante útil para nuestro caso. Y también es bastante genial porque tenemos actualizaciones con bastante frecuencia. Todavía está bajo desarrollo activo y realmente lo bueno y la buena noticia es que es muy fácil de instalar estos días de lo que solía ser mucho antes en Windows XP, yo que sé, Windows muy anterior. Puedes ir a la página oficial de Microsoft que te dejo igual en la descripción o puedes entrar directamente al link que te puedo dar. Pero básicamente ahí tiene todas las instrucciones para cualquier Windows y sus versiones. O puedes seguir mis recomendaciones como tú prefieras. Para la página web es docs
windows.microsoft.com. Busque dentro de esa página en el buscador WSL, Windows Subsystem for Linux, porque si esto cambia, tienes una versión anterior que instalar, por lo tanto mis recomendaciones podrían quedarse caducas. Así que es mejor que tú vayas a esa página y veas las instrucciones completas. Básicamente tenemos que buscar la PowerShell, una PowerShell, y dentro simplemente es ejecutar WSL install. Yo en este caso no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero es básicamente ese comando. Una vez instalado, se va a, digamos, a permitir el WSL, el Windows Subsystem for Linux. Pero aquí hay algo importante. Cuando abras la PowerShell, tiene que estar en versión administrador. Buscas PowerShell y aquí, ejecutar como administrador. Tienes que clicar aquí. ¿Por qué? Porque este tipo de comandos no te lo da un usuario cualquiera, se lo da a un super usuario. Veremos eso más adelante, pero básicamente es un permiso de administrador dentro de tu computadora Windows. Una vez haya ejecutado, se tarda un poco, la verdad, pero una vez se haya ejecutado todo, vamos a poder ir al Microsoft Store y buscar Ubuntu. Te recomiendo pues Ubuntu normal, no te recomiendo ninguna de estas de versiones anteriores, te recomiendo simplemente la que diga Ubuntu. Y simplemente en dándole instalar, simplemente se va a instalar. Y como ya tienes WSL, es decir, Windows Subsystem for Linux, se va a instalar de forma normal. Es decir, no vas a tener que hacer ningún otro paso para que se ejecute una vez que se descargue. Bien. Ahora, una vez estando en Total Programming, también tenemos otro comando que es ls. ls nos sirve bastante para listar los archivos que tenemos en la ubicación actual. En este caso, la ubicación actual la sabemos con pwd, ya sabíamos. Y le damos ls, que va a listar los archivos dentro de la ruta Home Total Programming. Aquí, como verás, me muestra todos los archivos que tengo. Ahora, tenemos distintos parámetros de este comando. Los parámetros se colocan con un guión y luego una letra. La letra dependerá de qué quiera decir el parámetro. En este caso vamos a ver L. Guión L significa long, que es decir, que va a mostrar los archivos con una larga información. Aquí tenemos lo siguiente, tenemos permisos, nos muestra los permisos, nos muestra el grupo, nos muestra el usuario que lo creó, nos muestra la cantidad de kilobits que tiene cada archivo, la fecha y hora en la que se creó y el nombre del archivo. Ahora, hay otra letra que podemos agregar, H. H significa, LH significa human, long human. ¿Para qué? Para que el peso no se lea en bits, sino en kilobits. Ahora, ¿qué pasa? Se llenó absolutamente toda nuestra terminal. ¿Cómo es que hacemos para que de nuevo la terminal aparezca justo en la parte de arriba? Hay dos formas. Hay un comando llamado clear, que en inglés quiere decir limpiar, clear. O hay otra opción. Mira, vamos a escribir ls varias veces. ls, 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 ls. Bien, para de nuevo limpiarlo, podemos usar otro comando que es control L. De esa forma se limpia en automático. Te recomiendo mejor control L a escribir clear, debido a que es más rápido. También dentro de ls tenemos otro parámetro, LA. LA nos va a mostrar todos los archivos ocultos. ¿Cuáles son los archivos ocultos? Veamos. Aquí, como verás, los archivos ocultos son los que empiezan con un punto. .config, .bashrc, .bashlayout, .bash history. Aquí se almacena toda la historia de nuestra terminal, pero eso no es lo importante. Lo importante es de que LA nos muestra absolutamente todos los archivos que están ocultados, que están en la parte de oculto. ¿Por qué están ocultos? Porque Linux, por defecto, cualquier archivo o carpeta que empiece con un punto quiere decir que no lo puede ver cualquier usuario y que debe de estar en oculto. Sigamos. ls- L, es decir, la parte long, y S mayúscula. S mayúscula quiere decir size, es decir, por tamaño. Nos va a listar nuestros elementos, los va a ordenar por tamaños. Como verás, en la parte superior nos muestra el tamaño de 512, 512 y luego 21. Y después 0, 0, 0, 0, porque lo primero es lo más grande y hasta el último lo más pequeño. Ahora, si queremos hacer lo contrario, podemos escribir LRS mayúscula. ¿Qué quiere decir la R? La R quiere decir recursivo o reversal, depende del caso, pero en este caso quiere decir reversal, es decir, que va a ordenar en lugar de mayor a menor, va a ordenar de menor a mayor. Como verás, tiene la misma orden, pero al revés. Al final tenemos el de 512 y al principio el de 0 que dice minota.txt. Si mostramos LR nada más sin el size, nos va a mostrar los archivos, pero por orden alfabético, al revés. Es decir, tenemos aquí A, bueno, esto no es una A, pero es lo más asemejarse, es como un código raro, un carácter raro que lo coloca al principio. B, C, D, 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 F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, N, O, P, Q, R, S. Este es el orden alfabético de nuestros archivos que los coloca LS. Si nada más colocamos LS-L, los coloca al revés, es decir, en orden alfabético, pero de la A a la Z.
no de la Z a la A. El siguiente comando que vamos a ver es uno para navegar entre las carpetas. Imagina que tenemos un árbol de carpetas. El árbol de carpetas va desde la raíz hasta diferentes carpetas como son user, dev, etcétera, home y bar. Donde actualmente estamos ubicados es en slash la raíz, es decir, home slash total programming. En este caso yo le puse Jesús, pero normal, pero en nuestra terminal es total programming. Lo que hace cd es llevarte de donde estás ubicado, en este caso es Jesús, es donde estás ubicado, hacia la carpeta padre. Es decir, por ejemplo, estás ubicado en la carpeta Jesús, pero hacia dónde te va a llevar, te va a llevar a la carpeta home. Esto se hace con el comando cd. Ahora, ¿qué parámetros le tenemos que dar a cd para que nos lleve a la carpeta padre? En este caso es home, tendríamos que escribir cd punto punto. Escribamos cd punto punto. Y aquí, como verás, en pwd estamos en la carpeta slash home, es decir, la carpeta raíz y luego la carpeta home. Para de nuevo entrar a total programming, lo que tenemos que hacer es cd y luego colocarle un punto. Este punto, ¿qué quiere decir? La ubicación actual. En este caso, la ubicación actual es home, por lo tanto, el punto es igual a home. Y para entrar a total programming, simplemente le damos slash total programming. Como el texto es muy largo, te recomiendo utilizar tab, la tecla tabulador. Esta tecla tabulador nos va a ayudar a autocompletar el resto del texto. Damos enter y entramos a total programming. Ahora, ¿qué es lo que significa este signo? Este signo, que es como la parte superior de la ñ, significa la carpeta raíz. Es decir, la carpeta raíz se encuentra en home slash total programming. Esa es la carpeta raíz. Ahora, ¿qué ocurre si colocamos cd punto punto slash punto punto? Lo que ocurre básicamente es punto punto nos va a llevar a home y luego el siguiente punto punto nos va a llevar a la carpeta raíz. Por lo tanto, vamos a terminar en la carpeta raíz. Damos enter y como ves, estamos en la carpeta raíz. Justo aquí nos dice, y en pwd nos dice lo mismo, en slash. Ahora, hay otro comando llamado tree. Este comando solamente funciona dentro de Mac y algunas distribuciones de Ubuntu, pero en este caso yo tengo Ubuntu y no me funciona este comando, pero básicamente nos sirve para literalmente ver absolutamente toda la carpeta, es decir, todo esto es lo que va a mostrar. Tree va a mostrar el árbol completo de carpetas y raíces que tenemos dentro de Linux. A nuestro home, es decir, cd slash home slash total programming. Justo aquí, en ls-all, tenemos aquí diferentes archivos ocultos. Entre los tantos existe un archivo llamado bash history. Este guarda el historial de todos tus comandos. En este caso, para ejecutarlo, simplemente ejecutamos history. Y nos va a mostrar todos los comandos que hemos ejecutado hasta el momento, desde que instalamos Ubuntu hasta ese momento. Hay ciertas reglas que puedes ejecutar. ¿Para qué? Para que solamente te guarde 100 comandos, los 100 comandos anteriores o los 200 comandos anteriores. En este caso creo que no hay un límite. Ahora, aquí dentro tenemos diferentes archivos. Recuerda, limpiamos la pantalla. Tenemos algunos archivos como diccionario.txt. Tenemos file diccionario.txt. Y aquí nos va a decir el tipo de archivo que es, como con el comando file. El comando file nos va a especificar qué tipo de archivo es el que estamos abriendo. En este caso nos dice que es un archivo de texto. Es un archivo de texto ASCII. Podemos intentarlo con Linux. File Linux. Y tenemos Linux Directory. Ese es el tipo de archivo que es. El tipo de archivo que es. Otro ejemplo sería el de diccionario.js. Nos dice que está vacío porque prácticamente no hay nada. Si le pusiéramos algo, solamente números alfanuméricos, nos aparecería alfanumérico. Ahora aquí, como verás, tenemos Linux y este Linux es un directorio. Para crear directorios dentro de Linux tenemos el comando mkdir. Mkdir y luego el nombre de la carpeta. Podríamos ponerle total programming de nuevo, total nada más. Y si vamos a ls, aquí como verás ya nos aparece en color azul total. Si quieres colocarle a espacios a tu carpeta, es decir, que el nombre tenga espacios, tenemos que escribir mkdir. Abrimos comillas, dobles o simples. Estas son las dobles, las simples son estas. Depende de tu teclado cómo ejecutes estas comillas, pero las dos funcionan. Y colocamos, por ejemplo, total programming con espacio. Unas comillas al inicio y otras al final. Y vemos ls y vemos que aquí tenemos total programming con un espacio. Esto lo hace en automático tu sistema de archivos Windows o tu sistema de archivos Linux, pero con la versión gráfica. En la versión de terminal tienes que hacerlo manualmente. Ahora, para crear archivos tenemos un comando llamado touch. En inglés quiere decir tocar, pero es básicamente nos sirve para crear cualquier tipo de archivo que nosotros queramos. Podemos colocarle total programming de nuevo, -programming para no colocarle comillas, .txt. Y si listamos, aquí tenemos nuestro archivo, totalprogramming.txt. Ahora, aquí tenemos una forma de hacer diferentes archivos solamente con un comando. mtouch, por ejemplo, fall.txt. Y quiero llamarle un input.
fall.txt. Esos son los nombres de los archivos y puedes hacer diferentes archivos solamente colocando un espacio entre ellos. Listamos y vemos que tenemos aquí fall y input.txt en la misma ruta. Y para mkdir funciona igual, mkdir fall input. Y nos va a crear dos carpetas que digan fall y input aquí y aquí. Las carpetas dentro de este sistema se ven de color azul, pero esto no tiene que ser cierto para todos los sistemas debido a que tú mismo puedes personalizar la terminal. Ahora veamos cómo manipular archivos. Control L. Tenemos el siguiente comando, cp. cp nos sirve para literalmente copiar archivos. ¿Qué es lo que hace básicamente cp? El comando cp literalmente copia el archivo que tú quieras. Solamente tienes que colocarle cp y luego el nombre del archivo y lo duplicará tal y como se ve. En este caso digamos que queremos duplicar fall.txt. Listamos y ¿qué es lo que pasa si solamente ejecutamos así el comando? Nos va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo el nombre del comando, el nombre del archivo copia. Es decir, que tenemos que colocar otro nombre al archivo que copia el fall.txt. Colocamos el comando tal y como lo habíamos puesto, pero después colocamos el nombre nuevo del archivo copia. fall-copia, por ejemplo, .txt. Si listamos, ahora sí tenemos fall y fall copia. Ahora tenemos otro archivo. Llamado fall copia. Pero no quiero tener los dos en un mismo directorio. Quiero cambiarlos, moverlos a otro directorio. Para eso se ocupa el comando mv. mv lo que va a hacer es de que si tu archivo está en Jesús, tú quieres cambiarlo a work, entonces simplemente va a hacer esto y aquí va a quedar una copia y aquí va a quedar otra copia, cada uno con diferentes nombres, pero le tienes que especificar cuál va a ser el archivo, en este caso fall-copia, y hacia dónde lo vas a mover. Vamos a moverlo a la carpeta fall. Punto quiere decir que estamos en este directorio, /fall, enter, listamos y ya no tenemos fall-copia, pero si entramos a fall cd fall, listamos, tenemos a fall copia. Ahora tenemos otro comando que es el comando rm. Rm literalmente es para eliminar. Puedes eliminar directorios o eliminar archivos. Debemos de tener mucho cuidado con este comando, ya que como no es una línea gráfica, es decir, no es una interfaz gráfica, entonces podemos decirle que elimine algo que es importante y no nos va a pedir confirmación de ningún tipo, simplemente se va a eliminar directamente. Y aquí no hay una papelera como en Windows ni como en Mac, sino directamente se va a la basura. Es decir, es irrecuperable. Para que no nos pase eso, podemos colocarle -i. -i nos quiere decir interactive, quiere decir de que nos va a pedir una confirmación. Por ejemplo, rm-i fall copia y nos va a pedir, ¿quieres eliminar el archivo fall copia? Con y creo que es cuando le decimos que sí, y aquí como ves ya no existe fall copia. Con n es cuando le decimos que no, porque todo el sistema está hecho en inglés. Ahora limpiemos la terminal y hagamos otro archivo, touch fall-all.txt. Aquí tenemos el archivo y ahora si queremos eliminar -r es rm-rf. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a eliminar de forma recursiva, ahorita vemos que es recursivo, y el F es forzado, es decir, no te va a pedir ninguna confirmación de ningún tipo, siempre va a ser forzado, por lo tanto no es muy peligroso porque si pones una F como parámetro de este comando, puedes terminar eliminando literalmente todo el sistema. Te voy a mostrar cómo eliminar todo el sistema, básicamente es asterisco, es /asterisco. Si ejecutas este comando, literalmente vamos a eliminar todo el sistema, todos los discos, todo el disco, no te lo recomiendo nunca. Literalmente toda tu computadora se va a ir al caño. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a eliminar de forma recursiva y forzada. Recursivo quiere decir de que no importa cuántos archivos haya dentro, todo lo va a eliminar. Y de forma forzada, de la carpeta raíz en adelante todos los directorios. En este caso no vamos a borrar obviamente el sistema, vamos a ir a una carpeta anterior, a cd, vamos a listar y vamos a eliminar la carpeta fall. Para eso rm-r de forma recursiva, y si quieres le ponemos i para que nos pide una confirmación, fall. Listamos y nos dice que si queremos eliminar el directorio fall, le decimos que sí. Que si queremos eliminar el archivo que tiene dentro, le decimos que sí también. Y que si queremos eliminar de nuevo el directorio, le decimos que sí. Y listo, si listamos, ya no está el directorio fall. Ahora vamos a mover Ahora solamente para experimentar y ver de nuevo qué hace la opción rf, vamos a pasar a hacer un archivo llamado input.txt que vamos a mover a input. Listamos, vamos a input, cd input. Listamos y aquí tenemos el archivo. Nos salimos de aquí
y vamos desde la carpeta home, vamos a decirle rm-rf, es decir, de forma recursiva y forzada, vamos a eliminar el directorio .input/input. Listamos y como verás, ya no está. Y no solo eso, sino no nos perdió ninguna confirmación como acá arriba. No nos dijo, ¿quieres remover el directorio? ¿Quieres remover el archivo? Simplemente lo eliminó. Podemos remover muchos archivos, como simplemente rm espacio diccionario.f, mi nota-nota, y eliminamos los dos. Todos los archivos que quieras eliminar, simplemente los listas y se eliminan. Aquí, como verás, ya no está ni mi nota ni diccionario.f. Aquí solamente está diccionario.js y manzana.txt. Ahora, tenemos aquí un diccionario.txt. Este es el único archivo que tiene contenido. ¿Y cómo es que vemos el contenido dentro de nuestra terminal? Tenemos diferentes comandos. Tenemos un head, quiere decir cabeza. Por lo tanto, vamos a ver la cabecera de este archivo. Nos va a mostrar las primeras 15 renglones de nuestro archivo. En este caso, como no tengo 15 renglones, solamente me va a mostrar los primeros 2, porque es lo único que tiene. Pero para poder ver más allá de las 15 primeras líneas, podemos colocarle un parámetro llamado "-n" y luego un número, por ejemplo, 20. Quiero ver las primeras 20 líneas. Siempre me va a aparecer lo mismo, pero en este caso quiero colocarle solo 1. Y no me va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque esta es la primera línea y la segunda es el "hola, ¿cómo estás?". Después tenemos el tail, que quiere decir cola. Si colocamos tail diccionario txt, nos va a mostrar las últimas 15 líneas en lugar de las primeras 10 líneas. Igual le podemos colocar un parámetro de "-n" para que nos muestre las últimas 10 líneas, 15 líneas o la última. Por ejemplo, la última línea solo nos va a mostrar el "hola, ¿cómo estás?", sin contar el primer renglón, porque este empieza de abajo hacia arriba y el otro empieza de arriba hacia abajo del contenido de nuestros archivos. Ahora tenemos otro comando, less, y luego diccionario txt. Este nos sirve para literalmente ver en toda la pantalla el contenido de nuestros archivos. Para salirte simplemente colocamos la tecla Q. Este nos es bastante útil a veces si solamente queremos ver todo el contenido sin necesidad de tener solamente las primeras 10 líneas o las últimas 10 líneas con tail o con head. Con este simplemente ves todo el archivo en toda la pantalla. Es una versión, digamos, un poco más gráfica que el tail y el head. Ahora, ¿qué es un comando? Un comando literalmente es un programa. Un comando es como un ejecutable, es como un programa ejecutable. Allá afuera, no te asomaste. Estos ejecutables normalmente se guardan en una carpeta. Esta carpeta es la carpeta raíz y luego la carpeta bin, obviamente con minúscula. Para entrar a ella o para que sepas que existe, simplemente vamos a cd/bin. Y aquí estamos en la carpeta bin y aquí tenemos literalmente todos los comandos que podemos tener. Cada uno es un ejecutable. Algunos son links, pero veamos algo. Pero lo veremos más adelante lo que es un link. Vayamos a nuestro home total programming. Limpiamos. Pero los comandos no solamente pueden ser simplemente algo ejecutable, también pueden ser un alias. ¿Qué es un alias? Si tú, por ejemplo, ejecutas ls, no estás ejecutando un comando como tal, sino es un alias. ls es igual a otro comando. Normalmente es el mismo comando ls, que ahora este sí es un ejecutable, pero tiene otro parámetro que es --color. Este color normalmente viene por defecto, pero si solamente ejecutamos ls sí --color, no daría el color o no podríamos ver el comando. Por lo tanto, por eso es de que tenemos un alias para agregarle directamente a todas las veces que ejecutes tu ls, siempre agregarle el parámetro color. A veces puede ser una función o un programa que ya viene por defecto dentro de la shell, es decir, dentro de nuestro shell o bash shell que tenemos en Ubuntu, en Linux o en Mac. Para saber qué tipo de estos 4 elementos es, colocamos type y luego el comando que queremos. En este caso vamos a colocar ls y como verás dice que es un alias al cual equivale ls-color igual a auto. Esto de auto es automático. Tenemos otro que es, por ejemplo, type cd, que nos dice que es un comando hecho por la shell en automático, es decir, que no instaló nada, todo está dentro de la shell. Tenemos otro, podemos literalmente decirle todos los comandos que se te ocurran aquí, por ejemplo, touch. Nos dice que es un programa ejecutable que se encuentra en user-bin. Tú mismo podrías hacer un alias así como ls. Para eso tenemos un comando llamado alias y tenemos que colocarle, por ejemplo, L va a ser igual a ls-lh. LH no, solamente L-L. El ls tiene que estar entrecomillado y así tenemos el alias.
Y ahora si ejecuto solo L, me ejecuta el comando que es ls-l. Ahora estos alias no duran para toda la vida, solamente duran durante el tiempo de sesión de tu terminal. En cuanto yo cierre esta terminal, el alias L va a dejar de existir. Después, cuando no sabes utilizar un comando, tenemos ciertos comandos de ayuda. Por ejemplo, el man. Man no quiere decir hombre, quiere decir manual. En este caso vamos a decirle man ls y nos va a dar literalmente el manual del comando ls. Aquí nos da todas las opciones, todos los posibles parámetros que puede tener este comando. En este caso, por ejemplo, tenemos el i, el ignore, el -L, que quiere decir que es para una lista larga y con formato, o puedes elegir cualquiera que tú prefieras. Aquí mismo te va a dar una pequeña descripción, obviamente en inglés, de qué es lo que hace. Para quitarlo simplemente damos control, vamos a clicar Q y se quita. Ahora, hay algunos comandos como por ejemplo cd, man cd, que no existen, es decir, no existe el manual de cd. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Hay diferentes posibles soluciones para este caso. Podemos colocar help cd y aquí nos aparece el manual, pero dentro de la terminal no nos va a aparecer como que algo interactivo así como en manual, pero igual nos da las opciones de cd. Ahora imaginemos que tampoco, que dudo mucho que pase, que tampoco help d. Tenemos otro que es info cd. No. Tenemos otro que es what is es literalmente qué es, por ejemplo, qué es cd. Aquí en este caso nos dice que no aparece una coincidencia, pero podríamos tener algunos archivos como qué es. Nos da una descripción muy corta del comando. Por ejemplo, what is ls es lista los directorios y los contenidos. Tenemos por ejemplo touch. Nos dice que cambia los timestamp del archivo, es decir, el tiempo en el cual fueron creados. Según yo era para crear archivos, a lo mejor lo escribí mal. Touch. No, creo que no. Bueno, tenemos, aparte de touch, tenemos también what is mkdir. Nos dice que hace directorios. Y por último, una última forma de elegir de que te aparezca el manual es colocar el comando mkdir en este caso y colocamos -h o --help para la versión corta del parámetro. Aquí nos da los diferentes argumentos que le podemos dar a nuestro comando para cómo funcione. También nos da un link donde tenemos la documentación oficial de cómo usarlo. Ahora, estas son las formas en las cuales tú puedes pedir ayuda de un comando que ya existe. Antes habíamos puesto el comando rm-rf espacio / asterisco. Este asterisco, ¿qué quiere decir? Vamos a verlo. Este asterisco son las wildcards. Las wildcards nos ayudan para literalmente encontrar patrones o realizar búsquedas de una manera más eficiente. Por ejemplo, ls asterisco.txt. ¿Qué quiere decir? Asterisco nos va a decir cualquier cosa, es decir, cualquier texto, cualquier palabra, número o carácter que se encuentre aquí, pero que termine con la extensión .txt. Si ejecutamos, nos va a aparecer solo los archivos que tenemos, pero que tienen la extensión txt. En este caso, solamente nos muestra estos. Si colocamos lo mismo, pero en lugar de txt colocamos js, solo nos aparece uno, que es diccionario.js. Veamos qué otro tipo de archivos tenemos. No tenemos ningún otro tipo, solamente directorios. Ahora, ¿qué pasa si quiero lo contrario? Sé el nombre, pero no sé la extensión. Para eso usamos ls diccionario punto asterisco. Es decir, que después del punto tenga cualquier cosa, tenga cualquier extensión. En este caso, diccionario tiene dos extensiones, js y txt. Por eso nos aparecen estos dos como resultado. Podemos, por ejemplo, decirle linux de nuevo punto asterisco, que el asterisco de nuevo es lo que sea, y nos aparece linux.txt. Ahora, ¿qué pasa si yo sé que mi archivo quiero buscar archivos que inicien con la letra L y con la letra D y que puedan tener cualquier extensión? Para eso usamos ls corchetes y decimos que inicie con la letra T y la letra L. Punto asterisco. No, sin el punto. Aquí, como verás, nos dice diccionario linux.txt y ls. En este caso siguió las reglas. Tenemos diccionario que empieza por la letra D y también tenemos Linux y ls que también empiezan con la letra E. La letra L de ls es porque hace rato creamos un archivo cualquiera que es ls. Para que no te confundas, lo voy a eliminar. Ahora sí ya no existe y veamos si ejecutamos de nuevo el comando anterior. Ahora ya no aparece ls y solamente aparece linux.txt. Básicamente esas son algunas wildcards, pero tienes más wildcards dentro del PDF que te dejo abajo en la descripción. Ahora,
Ahora, Linux, cuando tú ingresas un comando, tiene dos formas de interpretar este comando o el output de este comando. Puede ser un output normal y un output con error. El output normal tiene un stdin, stout de 1 y si es un error, es un stdr de 2. Cuando no has iniciado ni siquiera el comando, es un stdin de 0. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para saber si la respuesta ha sido un error o ha sido con éxito. Para saber esto, nos sirve para que ejecutemos un comando y su output se lo pasemos a un archivo. Este archivo dependerá de si es un archivo de error o un archivo normal. Veamos. Para eso nos sirven, digamos que